Bueno, esa imagen, es muy interesante ciertos trabajos que se han hecho sobre esa imagen. Tiene una particularidad, la primera, una particularidad técnica, y es que es una imagen que viene del movimiento, es decir, es película, y en un momento determinado se transforma en una imagen fija, que es eso que ven ustedes. Cuando la cámara se acerca y vemos cada vez más cerca al niño, hasta que casi vemos su rostro abarcando toda la pantalla, eso no es un movimiento, la cámara ya quedó fija, la imagen ya quedó fija, y ese acercamiento que estamos viendo es un acercamiento puramente digital, o decimos hecho en postproducción. No hay movimiento ahí, la cámara no se está moviendo, sino lo que hace es esa imagen fija, se está acercando una cámara después, cuando quedó la foto, se acercó, pero en postproducción, no se hizo con movimiento de grabación en el mismo momento en el cual estaba en el mar actuando en él, para que se entienda. Bueno, eso muy interesantemente, algunos autores hablan sobre que esa foto fija del final obviamente no es una imagen cinematográfica, porque las imágenes cinematográficas tienen movimiento, sino que es una imagen fija, una foto que, incorporada en el flujo de movimiento de la película, se transforma en una imagen mental. Es decir, abandona su anclaje físico real, abandona ese anclaje para convertirse en una imagen puramente de lo que sería una autoconciencia de la película, ¿no? Como si fuera un pensamiento, como si la película pudiera graficar un pensamiento. Bueno, es esa imagen final. De hecho, hay un teórico que se llama Raymond Belur, ahí va a aparecer el nombre, que dijo que no solamente de esta fotografía, sino de todas las fotografías que aparecen en las películas, tienen una función, y es la función de crear una distancia y un tiempo propio que permite pensar el cine o la película un poco como si estuviéramos cerrando los ojos aunque estuvieran abiertos. Para que se entienda, como si la imagen de Donnell del final lo que nos invitara es a congelar ese flujo de mirada y lo que sucede en la pantalla, y esa relación directa entre yo percibo lo que está sucediendo en la pantalla, y eso es lo que motiva mi pensamiento. Mi pensamiento depende de lo que sucede en la pantalla, se estructura como consecuencia de lo que sucede en la pantalla, y lo que nos propone es, en ese momento ya el pensamiento deja de depender de lo que sucede en la pantalla, ya no tenemos más alguna acción en la pantalla, sino lo que tenemos es puro pensamiento. Es un momento donde ya la pantalla no nos va a incentivar el pensamiento, sino que la pantalla y nuestro pensamiento se alinean en una misma sintonía. Es un poco lo que reflexiona Raymond Belur con respecto a las fotos dentro de la película. Se usa en muchísimas películas, o bueno, se puede aplicar acá en el sentido del final de Antoine Donnell, y esa imagen final no como algo que tenga que ver con una acción física, sino con un pensamiento. ¿Qué pensamiento? Bueno, es una teoría un poco personal, pero me gusta analizarla de esta forma. Antoine Donnell es un niño que ha sido muy maltratado a lo largo de su vida, tanto sea por sus maestros, por sus padres y por sus tutores en el orfanato, y de alguna forma los únicos que hemos estado al lado suyo y lo hemos acompañado y no lo cuestionamos, aún en sus acciones más repudiables, si se puede decir, porque es un chico, hace travesuras, somos nosotros. Es la cámara, es el director, y somos nosotros, ¿no? Somos los únicos que no lo hemos dejado solo y que lo hemos acompañado. En ese momento, en el momento en el cual Antoine Donnell llega a la playa,
es el primer y único momento en toda la película en la cual Antoine Doinel disfruta, ¿no? En el cual, bueno, llega al mar y tiene un momento de disfrute. Lo vemos por primera vez jugar sin que nadie lo reprima. Lo vemos libremente, en libertad, como representa el mar. Lo vemos en su plenitud. Quizás el único momento de plenitud de la película sea ese. Bueno, Antoine Doinel en ese momento mira a la cámara, a quienes lo hemos acompañado en todo momento, y nos reconoce, si se quiere nos agradece la compañía, nos agradece que no lo dejamos solo, que estuvimos al lado de él, que estuvimos mirando la película y sus aventuras y sus situaciones, y que no lo condenamos ni lo cuestionamos. Entonces nos mira y se coloca junto con el director, el personaje, el director y nosotros los espectadores, nos colocamos ya en la misma sintonía, en la misma línea, que es el pensamiento, ¿no? Que es, él está pensando en nosotros y nosotros estamos pensando en él. Ya no hay diferencias de Doinel, la pantalla, el director, nosotros, cada uno en un plano distinto, sino todos en la misma sintonía en esa imagen final. Es muy linda. Por lo menos es una teoría que otros tienen, pero que bueno, que de alguna forma elaboré también yo mismo, y bueno, me parece bastante significativa para ese final. Y después, un poco hablando sobre, bueno, esta cuestión de la libertad, concepto que podemos cuestionar, pero que bueno, de alguna forma estaba dentro del imaginario de los directores de la Nouvelle Vague, ser libres de ciertos modos muy restringidos de hacer cine, cine de estudios, cine con mucho dinero. Estos directores y directoras logran poder hacer cine con libertad sin depender de los estudios. Se representan diferentes cuestiones en la película. Por ejemplo, salir a la calle. Es una constante en la película la salida a la calle. Es una película de calle, básicamente. También a modo de salir salir del encierro, salir del estudio, salir de toda esa lógica muy sesgada y sectaria del cine industrial y salir a la calle. La música, hay una música muy celebrativa, incluso a veces incómodamente celebrativa, porque no estamos viendo situaciones muy celebrativas, a veces vemos situaciones dramáticas, y sin embargo la música es celebrativa, porque pese a que estemos experimentando situaciones dramáticas, haber salido a la calle, en sentido del trabajo del cine, y también en el sentido personal, es un logro y hay que celebrarlo. ¿Y cómo se celebra? Bueno, se celebra no con música nueva, sino con música clásica, ¿no? Como si hubiera una conexión entre la salida artística que representa este tipo de cine con lo que fue la libertad de ciertos autores de música o ciertos pensadores en algún momento de los siglos anteriores. Por eso la música clásica, muy controlada, no sé si prohibida, pero sí restringida para las élites en algún momento, ahora se democratiza, y la Nouvelle Vague la democratiza en su forma fílmica, la incorpora y la da para todo el mundo, ¿no? Como si fuera una democratización de lo que la música clásica hasta ese momento había sido una música de élites. Por eso también Balzac, ¿no? Este autor que escribió en el siglo XIX, y que de alguna forma el personaje de Doinel todo el tiempo le rinde tributo como si fuera una religión. Bueno, también tiene que ver con lo mismo. Balzac es un autor de siglos anteriores, de un siglo anterior, que habla de cosas del pasado, pero que también identifican con este momento de libertad artística, como si se pudiera trazar un puente por encima de la opresión de los gobiernos, de los poderes y demás, ¿no? Todo esto está unificado en la película, por eso aparece la figura de Balzac como un autor muy adorado por el personaje de Doinel, como si estuviéramos en ese lugar de libertad nuevo, contemporáneo, pero recurriendo a muchas cosas que se plantearon en el pasado y que perseguían la misma libertad que la que se obtiene ahora.
Bueno, creo que con esto ya podemos terminar los 400 golpes y